Fragmentos filosóficos del poema de Parménides de Lea. 1. Los caballos que me arrastran me hicieron llegar tan lejos cuanto mi ánimo podía desear, puesto que me condujeron al preclaro camino de la diosa que lleva al hombre sabio por todas las regiones. Ahí me condujo. Por él me guiaban todos los hábiles córceles que arrastran el carro, mientras las doncellas iniciaban el camino. El eje, en los cubos, emitía un sonido y ardía en fuego al ser rápidamente llevado por dos ruedas bellamente torneadas, una en cada lado. Las doncellas hijas del sol dejaron la morada de la noche y se apresuraron a guiarme hacia la luz, quitándose los velos que cubrían sus cabezas. Ahí está la puerta que divide las sendas de la noche y del día, sostenida por un dintel y un umbral de piedra. Ella misma en su altura se cierra en grandes hojas. La justicia, que mucho castiga, guarda las llaves que la abren y la cierran. Las doncellas le dirigen entonces dulces palabras y, astutamente, la convencen a quitar con prontitud el seguro del cerrojo. La puerta al abrirse dejó percibir una inmensa entrada. Tras hacer girar alternativamente sobre sus goznes los ejes de bronce, fijados con remaches y clavos. A través de la puerta, las doncellas conducen carro y caballos por un amplio camino. La diosa me acogió con benevolencia y me dijo, tomando mi mano derecha con la suya: «Oh joven, compañero de guías inmortales, que llegas a nuestra casa con los caballos que te arrastran. ¡Salud! No es un poder maligno el que te ha traído por este camino, pues en verdad está afuera del camino de los hombres, sino un divino impulso y la justicia. Es necesario que tú lo aprendas todo, tanto el alma imperturbable de la verdad bien redondeada, como las opiniones de los mortales, en las que no reside una legítima credibilidad. Sin embargo, esto también aprenderás, cómo hay que juzgar las apariencias por quien debe investigarlo todo. 2. Ahora bien, yo te diré y tú escúchalo atentamente cuáles caminos posibles hay para el pensamiento. Uno que dice que es y que no es posible que no sea. Es el camino de la persuasión desde el momento que va en pos de la verdad. Y otro que dice que no es y que no es posible que no sea. Y este, así lo afirmo, es un camino del todo impracticable para la investigación, pues no puedes pensar ni expresar al no ser. 3. Es, en efecto, una misma cosa el pensar y el ser. 4. Aunque estas cosas estén lejos, velas presentes con tu pensamiento. En efecto, no podrás separar al ser de su conexión con el ser, ni si lo disgregas, ni si lo recompones sistemáticamente y con cuidado. 5. Para mí es lo mismo empezar por cualquier parte. En donde empiezo, ahí regresaré. 6. Lo que puede decirse y pensarse debe ser. Esto es lo que quiero que consideres. Te aparto, pues, de esta primera vía de investigación y después de aquella por la cual andan errando mortales que nada saben, gente de doble cabeza. Porque es la incapacidad que guía en su pecho el pensamiento vacilante, y ellos se ven arrastrados juntos, sordos y ciegos, y estupefactos. Gente que no sabe formular juicios, para quienes el ser y el no ser se consideran idénticos y no idénticos, y para quienes el camino de todas las cosas es reversible. 7.
pues nunca se probará que sean los no entes. Pero tú aparta tu mente de este camino de investigación. No dejes que la costumbre te obligue a dirigir por este camino tu mirada sin rumbo, tu oído resonante o tu lengua, sino que juzga con la razón la prueba muy discutida propuesta por mí. 8. Pero tú aleja de tu pensamiento este camino de investigación, ni te fuerce a él la costumbre nacida de las múltiples experiencias, para que uses el ojo que no ve y el oído resonante de sonidos ilusorios, sino juzga racionalmente la pugna que te expongo. No queda más remedio que aceptar el camino que dice que es. A lo largo de este hay muchos indicios. Siendo inengendrado, es también imperecedero, entero, único, inmóvil y sin fin. Nunca fue ni será, pues es ahora todo a la vez uno y continuo. Pues, ¿qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo y de dónde su nacimiento? No te permitiré ni decir ni pensar que sea el no ser. ¿En qué necesidad le habría impulsado a nacer después más bien que antes, si procediera de la nada? De modo que es necesario que sea o no sea. Además, nunca podrá decirse que del ser nazca otra cosa. Por ello, la justicia no le ha permitido ni nacer ni perecer, sino que lo tiene bien firme en sus ataduras. Entonces la situación debe juzgarse en estos términos: ¿es o no es? Se ha pensado, pues, abandonar necesariamente uno de los dos caminos como impensable e inexpresable, puesto que no es el camino de la verdad, y aceptar al otro como real. ¿Cómo podría existir el ser en el futuro? ¿De qué manera habría llegado a existir? De esta manera se apega el nacer y no hay traza ni de preceder. Ni siquiera es divisible, pues es todo igual en él. Ni hay en él ninguna parte, una cantidad mayor de ser que le pueda impedir sea contiguo. Tampoco una cantidad de menor, sino que todo está lleno de ser. Por lo cual todo es contiguo. En efecto, el ser está en contacto con el ser. Es inmóvil en el límite de poderosas ataduras. No tiene ni principio ni fin, desde el momento que la verdad ha desechado los conceptos de nacer y morir, y semejante a la masa de una esfera bien redondeada, de igual fuerza en el centro que en todas direcciones, pues ni mayor ni menor es necesario que sea aquí o allí. Es la misma cosa pensar y pensar que es, pues no hallará el pensar sin el ser, en cuya relación es expresado, pues el hado lo ha forzado para que sea entero e inmóvil. Por tanto, serán meras palabras todo lo que los mortales han establecido, convencidos de que fuera verdad nacer y perecer, ser y no ser, cambio de lugar y mutación de brillante color. Con esto interrumpo mi discurso digno de fe y mis pensamientos en torno de la verdad. Desde este momento aprende a conocer las opiniones de los mortales, escuchando el orden engañoso de mi discurso. 9. Puesto que al todo se le denomina luz y tinieblas, y éstas, según sus aptitudes, se aplican de manera distinta. Todo está lleno de invisible luz y tiniebla, semejantes la una a la otra, desde el momento que la nada no existe ni con la una ni con la otra. Simplicio, Física, 180, 8.
10. Conocerás la naturaleza del éter y los astros que están ahí, así como la obra destructora de la pura lámpara del sol y el origen de ellos. Aprenderás el vagabundear de la luna, de ojo redondo y su naturaleza. Conocerás además qué origen tuvo la bóveda celeste que todo lo rodea y cómo la necesidad, al guiarla, la constriñó a observar los límites de los astros. Clemente 5, 138. 11. Parménides describe cómo la tierra, el sol, la luna y el éter, que todo lo circunda, y la celeste vía láctea, y el lejano Olimpo, y la cálida fuerza de los astros, se movieron al nacer. Simplicio, de Caelo, 559, 20. 12. Las coronas más estrechas están llenas de fuego puro, y las de enseguida estaban llenas de tinieblas. En efecto, se insinúa una parte del fuego, y en el centro está la diosa que todo lo dirige. Por doquier guía el funesto nacimiento y la unión, empujando a la hembra hacia el macho, y al revés, al macho hacia la hembra. 13. Ella creó el amor, primero de todos los dioses. Aristóteles, Metafísica, 984b. 14. La luna es luz que brilla en la noche con un resplandor que no es suyo y se mueve alrededor de la tierra. Plutarco, 1116a. 15. Parménides en sus versos dice que la tierra está enraizada en el agua. 16. Según es la mezcla que cada quien tiene de los órganos vagabundos, así se presenta la mentalidad a los hombres, pues lo mismo que piensa es precisamente la naturaleza de los órganos en todos y cada uno de los hombres. 17. A la derecha los varones, a la izquierda las mujeres. 18. Cuando el varón y la hembra mezclan sus semillas, si la mezcla es adecuada, se plasmarán cuerpos bien formados, por la fuerza de la sangre diferente que se forma en las venas. Pero si la mezcla no se produce la unión deseada, por el conflicto de las semillas, habrá problemas con el nacimiento del nuevo sexo. 19. Estas cosas nacieron así según la opinión. Ahora son luego y crecerán y finalmente tendrán su fin. A cada una de ellas los hombres le pusieron un nombre distinto y característico. Simplicio de Caelo, 558, 8. Notas a los fragmentos del poema de Parménides de Lea. 9. Acerca del camino de la diosa. Se refiere a la diosa de la sabiduría. 10. Acerca del carruaje y de los corceles que lo conducen. La introducción de su poema está redactada empleando el lenguaje de los misterios. Más que alegoría, es el relato de una experiencia auténtica descrita en términos de iniciación, y esto se debe a la familiaridad de Parménides con el pitagorismo, o sea, con una doctrina que trataba de relacionar la religión con la ciencia. El hombre sabio es aquí entonces el iniciado a los misterios, y el carro es el carro simbólico de la ascensión mística, empleado tanto en la tradición clásica como en la judaico-cristiana. 11. Acerca de que las hijas del sol guían a Parménides hacia la luz. Aquí describe el poeta filósofo el paso del error a la verdad. 12. Acerca de las hijas del sol
que cubrían sus cabezas con velos. Son los velos de los aspirantes a la iniciación que se quitaban durante la ceremonia de la purificación. 13. Sobre las sendas de la noche y del día, o sea, los caminos de la verdad y de la opinión. 14. Acerca del amplio camino que conduce Parménides. Los portales dan acceso al santuario interior en donde se celebran las ceremonias de los iniciados. 15. Acerca de que la diosa se refiere a Parménides como joven. La única referencia que hace Parménides acerca de su propia vida es la identificación de que es joven cuando la diosa así lo llama. Y esto podría servir de base para la datación del poema. La obra podría haber sido redactada más o menos entre 475 y 470 a.C., tiempo suficiente para poder tomar como auténticas las críticas que hace a las doctrinas pitagóricas y heraclítea. 16. Sobre el aspecto de la verdad como bien redondeada. Una referencia a la similitud entre el ser y la esfera que empleará más adelante. 17. Sobre las opiniones de los mortales. Se hace referencia de las dos partes en que se dividirá el poema. 18. Acerca de investigarlo todo. Sexto empírico, 7, 11. Y Simplicio, de Caelo, 557, 25. 19. Acerca del pensar y expresar al no ser. La presentación que hace Parménides de su propia doctrina es una oposición entre ser y no ser. Pero en esta pareja de opuestos no se conducen como en el dualismo pitagórico, es decir, no se funden para constituir una armonía, y tampoco se equilibran como sucedía en Heráclito, sino que se excluyen mutuamente. El ser, o el camino de la verdad, referida al mundo inteligible, es la realidad. El no ser, que es el camino de la opinión, del mundo sensible, es tan solo apariencia. En otras palabras, hay una sola realidad, objeto de la verdad, sobre la cual aparecen ciertas manifestaciones sensibles que son tan solo aparentes, y por tanto las parejas de opuestos con que los filósofos anteriores describieron al mundo contienen cada una de ellas un solo aspecto positivo, es decir, lo que es. Los sentidos nos engañan acerca de la percepción de la realidad. Es necesario buscar más allá de la ilusión que ellos representan la unidad y la inmutabilidad. La apariencia se da entonces por la impensabilidad del no ser. 20. Acerca de la verdad de que una misma cosa es el pensar y el ser. Clemente 6, 23. El no ser no puede ser pensado porque el pensamiento requiere de un objeto, y el no ser no puede ser un objeto de ninguna manera. El no ser no puede ni siquiera ser conceptualizado. No es una cosa a la cual pueda atribuírsele propiedades, ni siquiera por medio de la imaginación. Por tanto, la oposición entre ser y no ser es tajante y constituye dos caminos epistemológicos opuestos, uno verdadero y el otro falso. Sería, por consiguiente, más pernicioso tratar de combinar los extremos de dicha oposición. 21.
acerca de lo que se recompone sistemáticamente y con cuidado. Clemente 5:15. 22. Sobre la sentencia de que donde empieza, ahí mismo regresará la diosa. Proclo 708:16. 23. Acerca de la gente de doble cabeza. La gente de doble cabeza es la que trata de combinar los contrarios, como dice Simplicio. Física 117:3. 24. Sobre el camino de todas las cosas que es reversible. Simplicio, Física 117:4. 25. Acerca del juzgar con la razón y una prueba discutida propuesta por él. Platón, Sofista 237a. Y Sexto Empírico 7:114. Hay una alusión genérica a los no iniciados, los mortales que nada saben, del fragmento 6. Y una crítica directa tanto a Pitágoras como a Heráclito en cuanto a sus respectivas doctrinas de los opuestos. Finalmente, hay otro ataque genérico a todos los pensadores previos en cuanto estos fundamentaban sus conclusiones aceptando la evidencia de los sentidos. Los criterios sensoriales son falaces. El conocimiento se obtiene solo a través de la razón. Por tanto, la premisa verdadera descansa en el camino de la verdad. 26. Acerca de los términos, ¿es o no es? La premisa de la verdad es, Él es. Sobre esta afirmación se construyen enseguida las características. Como la realidad del ser es única, por consiguiente, eterna. Lo debe ser también la verdad que implica. Las determinaciones del tiempo, pasado, futuro, carecen entonces de sentido, puesto que la eternidad del ser y su imposibilidad de cambio lo sitúan en un constante presente. Las tres interrogantes de Parménides van dirigidas en contra de los pitagóricos, quienes afirmaban en su cosmogonía que la iniciación del universo se debía al límite cuando se cerraba sobre lo ilimitado desde el vacío circundante. El vacío no puede ser real porque no es, y es absolutamente imposible, que de tal irrealidad se produzca en el tiempo una cantidad cada vez mayor de ser. La realidad debe caracterizarse por su absolutez, si no deja de ser tal. 27. Acerca de la sentencia, es necesario que sea aquí o allí. El Eleata sigue todavía en su descripción de esta realidad absoluta. Todas estas características del ser formulan un nuevo ataque a la tabla pitagórica de los opuestos. Parménides, dentro de dicha tabla, acepta tan solo aquellos atributos que concuerdan con su concepto de unidad intemporal e inespacial y pueden ser aprendidos por la razón. Remata finalmente con el símil de la esfera, la cual, a pesar de ser limitada, no tiene principio ni fin. 29. Acerca del orden engañoso de su discurso. 28. Simplicio, Física 145. Es una recapitulación del camino de la verdad.
29. Son los versos con que Simplicio nos ilustra la transición y la correlación entre los dos caminos señalados por Parménides. Añade al respecto, Física 30:14. Pasa de las cosas pensables a las sensibles, o, como él dice, de la verdad a la opinión. Y sigue diciendo, convierte en principios elementales de las cosas generadas a la oposición primaria de la luz y la oscuridad, como él las llama, o del fuego y la tierra, o de lo denso y lo raro, o de lo mismo y lo distinto. La transición que Parménides hace de un camino a otro es, entonces, radical. El primero ha tomado en cuenta únicamente los objetos de la razón, excluyendo a los sentidos. El segundo toma en consideración solamente estos últimos, dejando a un lado por completo a los objetos de la razón. El motivo que impulsa al filósofo a cometer tal destino es necesidad de explicar los fenómenos naturales, es decir, aquellos que los hombres han confundido con la realidad auténtica. A pesar de que, repetidamente, Parménides reconozca el error en que está incurriendo, de todos modos ilustra este segundo camino sin llegar a los extremos alcanzados por los que no logran separar los objetos sensibles de los objetos inteligibles. Él no los va a confundir. Los contrarios que se dan en la razón se excluyen mutuamente. Pero los que se dan en los sentidos deben aceptarse ambos, porque uno solo de ellos no podría explicar una manifestación real completa. En el uso que va a hacer de los objetos sensibles, Parménides parte de luz-oscuridad, que es una pareja perceptible en la tabla de los pitagóricos, la cual da margen a una ampliación tal que permite sucesivamente explicar todos los fenómenos. Sobre el significado de la vía de la apariencia se han dado muchas interpretaciones. Basándose en un fragmento de Teofrasto, Física, fragmento 6. Algunos, por ejemplo, Seller, la consideraron una descripción de las creencias populares. Otros, como Burnett, la vieron más bien como un esbozo de la cosmología pitagórica contemporánea. Otros más, entre ellos Kirk y Raven, como una invención propia de Parménides. Opinión esta que parece más acreditada si se toma en cuenta que todos los contrarios antiguos del Eleata así lo sostuvieron. ¡30! Acerca de que la hembra va hacia el macho y que el macho va hacia la hembra. Simplicio, Física 39:12. La antigua doctrina de las coronas no tiene huella en ningún pensamiento anterior a Parménides, salvo, tal vez, en la astronomía de Anaximandro. En tal sentido es la única novedad que presenta el Eleata. Por otro lado, amplía sus citas relativas a la tabla pitagórica de los opuestos, reforzando por tanto la idea de que en ellos descansa la descripción del mundo sensible. Y, finalmente, convierte la diosa de la primera parte del poema en causa del nacimiento y del movimiento. Los dos aspectos de la obra quedan así irremediablemente colocados en una posición destinada a permanecer irreconciliable. Sin embargo, como ya hemos afirmado anteriormente, la irreconciliabilidad se da únicamente en el caso de que tomemos las dos vías, cada una como si fuera única.
En este caso, la imposibilidad de tomar a los sentidos como criterios de verdad se haría evidente, dada la naturaleza ilusoria de estos últimos. Pero si se atiende a la unidad del poema, es innegable que Parménides debió sentir la necesidad de explicar las apariencias del mundo perceptible, y en este caso debió parecerle que algunas explicaciones se ajustarían mejor que otras. 31. Sobre la naturaleza de los órganos en todos y cada uno de los hombres. Aristóteles, Metafísica 3, 5, 1009, b. Aquí resulta evidente un nuevo tipo de explicación acerca del pensamiento que en este caso se identifica con la percepción. Esta teoría tendrá influencia en toda la segunda escuela física, es decir, en la crisis producida por los conflictos entre Heraclíteas y Parmenideos, y especialmente en la teoría de las sensaciones de Empédocles.